La noche de octubre de 1976 cayó con una furia inusual sobre la costa de Oregón. La detective Patricia Reynolds, de 32 años, se adentró en la tormenta, persiguiendo sombras y desapariciones. Su última transmisión de radio, a las 10:47 de la noche, resonó con una urgencia escalofriante. Había encontrado algo. Iba a revisar las cuevas. Después, solo hubo silencio. Un silencio que se tragaría su nombre durante 15 largos años. Este es el relato de cómo la verdad emergió de las profundidades, alterando para siempre la vida de todos los involucrados. Era una noche de octubre de 1976. El viento azotaba sin piedad las ventanas de las casas, la lluvia golpeaba el tejado como miles de tambores enloquecidos. En ese escenario desolador, la detective Patricia Reynolds, una mujer de 32 años con una determinación inquebrantable, se preparaba para su ronda nocturna. Su voz, tranquila pero firme, se escuchaba en la radio de la patrulla. Había estado investigando una serie de desapariciones que habían plagado la zona durante los últimos 2 años. 5 personas, sin dejar rastro, se habían esfumado. La comunidad vivía con un temor constante, una sombra silenciosa que se cernía sobre ellos. Patricia era conocida por su obsesiva dedicación a cada caso. No dejaba piedra sin remover, ni pista sin seguir. Sus colegas la admiraban por su perspicacia, su incansable búsqueda de la verdad. Ella sentía que estaba cerca, muy cerca de desentrañar el oscuro misterio de las desapariciones. Había pasado días estudiando mapas de las intrincadas cuevas marinas que salpicaban la costa rocosa, buscando patrones, puntos de conexión. Había entrevistado a pescadores, a viejos marineros, a cualquiera que pudiera ofrecer una pizca de información sobre los secretos de la costa. Cada testigo solo profundizaba el enigma, un velo que parecía impenetrable. Esa noche, la tormenta no era un obstáculo para Patricia, era una cómplice, un telón de fondo para el drama que se desarrollaba. Sentía una urgencia, una corazonada, que la empujaba hacia las profundidades ocultas de la costa. Las luces de su linterna parpadeaban, trazando un camino incierto sobre el sendero resbaladizo. La lluvia le empapaba el impermeable, pero ella no se detuvo. Pensaba en las familias de los desaparecidos, en su desesperación, en el vacío que dejaban. Sentía la responsabilidad de encontrar respuestas, de traer paz a una comunidad aterrorizada. Su determinación la impulsaba hacia adelante, a pesar del peligro latente. La última comunicación de Patricia fue a las 10:47 de la noche. Su voz, un poco distorsionada por la estática pero clara, resonó en la central. Había encontrado algo. Iba a investigar las cuevas. La operadora intentó obtener más detalles, pero la señal se cortó abruptamente. Un silencio total, un silencio que se sintió más pesado que la tormenta misma. Se apoderó de la línea. La preocupación se extendió como un reguero de pólvora entre sus compañeros. El jefe de policía, el capitán Miller, ordenó una búsqueda inmediata. La movilización fue masiva. Toda la fuerza policial se volcó en la búsqueda de Patricia. Helicópteros sobrevolaron la costa, sus potentes luces perforando la oscuridad de la noche. Barcos patrullaban las aguas agitadas, desafiando las olas traicioneras. Buzos expertos se sumergieron en las gélidas profundidades, explorando cada rincón de las cuevas marinas. La esperanza se aferraba a un hilo muy delgado. El único rastro que encontraron fue su linterna, rota y abandonada, en un sendero empinado y resbaladizo. La linterna de Patricia, su fiel compañera en innumerables investigaciones, yacía destrozada como un símbolo de la desesperación que ahora los embargaba. La desaparición de Patricia, la detective que había estado tan cerca de resolver el caso, añadió una capa más de misterio a la tragedia. Ella se convirtió en la 6ª persona en desaparecer, un número que resonaba con un escalofriante eco en la pequeña comunidad. Las preguntas se multiplicaron. Había sido secuestrada por el mismo perpetrador. Había descubierto algo tan terrible que la había puesto en peligro mortal. El enigma se profundizó, envuelto en el manto de la noche y el estruendo de la tormenta. La costa de Oregón guardaba un secreto aún más oscuro de lo que nadie podía
imaginar. El miedo se apoderó de todos. La incertidumbre era un veneno que corría por las venas de la comunidad. La verdad, aunque nadie lo sabía entonces, estaba oculta en las profundidades inalcanzables del océano. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. La desaparición de Patricia Reynolds, como las otras, 5 antes que ella, se desvaneció en el reino de lo inexplicable. Las búsquedas se redujeron, la esperanza se marchitó. La comunidad costera intentó seguir adelante, pero una cicatriz invisible permanecía. Una pregunta sin respuesta que se cernía sobre ellos. El miedo se había arraigado profundamente. Cada marea baja parecía susurrar el nombre de los perdidos. Cada ráfaga de viento parecía llevar sus lamentos. El misterio se convirtió en una leyenda local, una historia de terror contada en voz baja. Mientras tanto, en las profundidades insondables de las cuevas marinas, se desarrollaba una realidad inimaginable. Robert Blackwood, un exmédico de 1906, la Marina de 45 años, había transformado un sistema de cuevas interconectadas en una prisión subterránea. La guerra había dejado una huella indeleble en su mente, destrozando su cordura. Había desarrollado una psicosis retorcida. Creía que estaba protegiendo a la gente de un mundo corrompido, salvándolos de su propia depravación. Su visión era un paraíso subterráneo, libre de la maldad de la superficie. Blackwood era un hombre metódico, con una mente brillante, pero pervertida. Había planificado su operación con la precisión de un cirujano. Las cuevas, con sus mareas traicioneras y sus pasadizos ocultos, eran el lugar perfecto para sus propósitos. Había acumulado suministros, creó un sistema de ventilación rudimentario y estableció una rutina estricta para sus cautivos. Su objetivo no era el daño físico, sino la salvación de las almas. Creía que al aislarlos los purificaría. La humedad y la oscuridad de las cuevas se convirtieron en sus herramientas de purificación, o al menos eso pensaba. Patricia había descubierto la operación de Blackwood. Su instinto la había llevado a los bordes del abismo, a las puertas de la verdad. Cuando descendió sola para investigar, Blackwood la emboscó. Pero Patricia no era una víctima común. Su fuerza y su inteligencia lo fascinaron. A diferencia de los otros cautivos, él la mantuvo separada, en una cámara especial que llamó la sala de observación. Su objetivo era convertirla a su retorcida visión de salvación, de pureza. Quería que ella viera la verdad de su misión. Él le hablaba de la corrupción del mundo exterior, de la necesidad de un nuevo comienzo, de una nueva humanidad. Creía que Patricia, con su mente aguda, sería una aliada perfecta una vez que entendiera su propósito superior. Durante 15 largos años, Patricia sobrevivió en el laberinto submarino. Las mareas bajas le ofrecían un respiro, permitiéndole acceder a bolsas de aire y pequeñas playas internas. Blackwood había abastecido estas áreas con provisiones básicas. Patricia nunca perdió la esperanza. Sabía que debía luchar, no solo por ella, sino por los otros. Descubrió a los otros 5 cautivos. Estaban la maestra, la señora Jenkins, una mujer de unos 50 años que ahora parecía de 80. Estaba la enfermera, Sarah, una joven en el momento de su desaparición, que ahora balbuceaba palabras incomprensibles. Estaban los 2 pescadores, John y Thomas, hombres robustos que ahora eran sombras de sí mismos. Y estaba la adolescente, Lily, que ahora tenía más de 30 años, pero con la mente de una niña pequeña. Todos estaban vivos, pero psicológicamente, destrozados por el aislamiento y la manipulación de Blackwood. Sus mentes habían sido quebradas, sus recuerdos difusos. Patricia se convirtió en su líder, su protectora, su faro de esperanza. Organizó rutinas para mantener la cordura del grupo. Les contaba historias, les recordaba sus vidas antes de la prisión, les daba pequeños ejercicios para mantener sus mentes activas. Intentó organizar escapes en varias ocasiones. Estudió las mareas, los patrones de las cuevas, las debilidades en el sistema de Blackwood. Pero las mareas eran demasiado traicioneras. La complejidad de las cuevas demasiado abrumadora. Cada intento fallido era un golpe.
Pero Patricia no se rindió. Su determinación la mantenía viva, la mantenía luchando. Ella fue la única que mantuvo un registro coherente del tiempo, grabándolo en las paredes con trozos de carbón. Blackwood visitaba regularmente a Patricia en su sala de observación. Hablaban durante horas, o más bien, Blackwood le predicaba. Patricia, a pesar de su situación, se mantenía firme. Ella desafiaba sus argumentos, confrontaba su lógica retorcida. Esto parecía fascinar aún más a Blackwood. Era un juego de mentes, una batalla de voluntades. Blackwood, en su delirio, creía que la estaba purificando, que la estaba preparando para su verdadero propósito. Ella, por su parte, utilizaba estos encuentros para recabar información, para buscar una debilidad, una oportunidad de escape. Su mente, a pesar de la desesperación, se mantuvo aguda, observadora. Ella memorizaba cada detalle que él revelaba sobre la estructura de las cuevas, los patrones de la marea, los lugares donde almacenaba los suministros. Los años pasaron lentamente en la oscuridad húmeda de la cueva. La esperanza fluctuaba, pero la resistencia de Patricia nunca se desvaneció. Ella era el ancla de los otros, la voz de la razón, el recuerdo de un mundo diferente. Blackwood, en su aislamiento, no se dio cuenta de la fuerza que había subestimado. No vio que su protegida era su mayor amenaza. La verdad, aunque enterrada profundamente, estaba esperando su momento para resurgir. La paciencia de Patricia era una virtud, su determinación una fortaleza inquebrantable. El mar, su carcelero, también sería su salvación. La promesa de la luz del sol era la fuerza que la mantenía en pie. El verano de 1991 trajo consigo una marea excepcionalmente baja, la más baja en décadas, un fenómeno que no se había visto en mucho tiempo. Las aguas se retiraron, revelando tramos de costa que rara vez se exponían al aire libre. Miguel Santos, un pescador de 42 años con ojos cansados y manos curtidas por el trabajo, decidió explorar una nueva zona. Buscaba nuevos caladeros, nuevos lugares donde las langostas pudieran esconderse. Había pasado toda su vida en el mar, pero esta marea baja excepcional le ofrecía una oportunidad única para descubrir los secretos de la costa. Miguel era un hombre de pocas palabras, pero con una intuición afilada. Había escuchado las viejas historias sobre las desapariciones, los susurros de la comunidad. No era un hombre supersticioso, pero algo en el aire le decía que esa marea era diferente. Se adentró en una zona de rocas escarpadas, donde las olas normalmente chocaban con fuerza. El aire era denso, húmedo, con el olor salado del océano y el tenue aroma a algas. Caminaba con cautela, sus botas resbalando sobre las algas marinas, buscando pequeñas piscinas naturales. Fue entonces cuando lo escuchó. Voces, débiles, casi inaudibles, pero inconfundibles. Provenían de las rocas, de algún lugar oculto, en las profundidades. Al principio pensó que era el viento, o quizás las olas rompiendo de una manera extraña. Pero el sonido persistió. Eran voces humanas, un murmullo de conversación, un lamento ahogado. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza en su pecho. La piel se le erizó. La curiosidad y una pizca de temor lo impulsaron hacia adelante. La brisa marina trajo consigo un olor rancio, un aire estancado que no pertenecía al exterior. Siguió el sonido, arrastrándose a través de una estrecha grieta en la roca. La oscuridad lo envolvió, y la humedad se hizo más intensa. El aire se volvió pesado, un poco rancio. El murmullo de las voces se hizo más claro, más cercano. La luz de su linterna, un haz tembloroso, reveló una escena que desafiaba toda lógica. Allí, en el interior de las cuevas, un espectáculo imposible se presentó ante sus ojos incrédulos. 6 personas esqueléticas, con ropas andrajosas y miradas vacías, vivían en condiciones primitivas. Parecían fantasmas, seres de otro tiempo. El shock lo paralizó por un momento. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de procesar lo que veía. Su mente luchaba por encontrar una explicación racional. Pero no había ninguna. Era una visión de pesadilla,
Una escena que escapaba a toda comprensión. Las 6 personas, desnutridas y demacradas, lo miraron con ojos asustados, como si él mismo fuera una aparición. El aire era pesado, con el olor a humedad y a cuerpos sin lavar. Entre ellos, una mujer. Sus ojos, aunque hundidos y llenos de cansancio, irradiaban una chispa de inteligencia, de determinación. Ella se levantó lentamente, con una fuerza que desmentía su fragilidad física. Se acercó a él, su voz ronca por la falta de uso, pero clara. Se identificó inmediatamente. Dijo ser la detective Patricia Reynolds, placa 4827. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El nombre de Patricia Reynolds era una leyenda, un fantasma que había perseguido a la comunidad durante 15 años. Su mente procesó lentamente la información. La detective desaparecida, la que se había desvanecido en la noche de 1976. Ella estaba viva. Patricia le explicó rápidamente la situación, su voz llena de una urgencia contenida. Le contó sobre Robert Blackwood, sobre los años de cautiverio, sobre los otros. Miguel, superando su asombro inicial, actuó con rapidez. Él sabía que debía informar a las autoridades, pero también sabía que debía hacerlo con cuidado. Las cuevas eran traicioneras. El acceso era difícil. Podría ser una operación de rescate complicada, una que requeriría la máxima discreción. Patricia le pidió que no hiciera ruido, que no revelara su existencia a nadie hasta que estuviera seguro. La confianza en sus ojos lo convenció. Ella le dio instrucciones precisas sobre cómo asegurar la ayuda sin causar pánico o ponerlos en peligro. Miguel salió de la cueva con el corazón desbocado, la mente acelerada. La verdad que había descubierto era tan grande, tan impactante, que apenas podía creerlo. La historia de las 6 personas, de la detective desaparecida, estaba a punto de ser revelada. El secreto, enterrado durante 15 años en las entrañas de la costa, finalmente vería la luz. La marea baja, que había sido su guía, se convirtió en el mensajero de una verdad inimaginable. El sol de la tarde le pareció más brillante que nunca, casi doloroso. La noticia de los hallazgos de Miguel Santos se extendió como un incendio forestal. La Guardia Costera fue alertada de inmediato. La revelación de la detective Patricia Reynolds, que había estado desaparecida durante 15 años, y la existencia de otros 5 cautivos, conmocionó al mundo. Los medios de comunicación, sedientos de una historia tan increíble, se abalanzaron sobre la pequeña comunidad costera. Las cámaras de televisión, los micrófonos, los reporteros, todos convergieron en el lugar. El aire estaba cargado de una mezcla de incredulidad y morbo. La operación de rescate fue compleja y delicada. La Guardia Costera tuvo que esperar la marea perfecta, un momento en que el acceso a las cuevas fuera posible sin poner en peligro a los rescatistas ni a los cautivos. Se utilizaron equipos especializados, botes inflables de alta velocidad, cuerdas de seguridad, equipo de buceo. Cada movimiento fue calculado con precisión. Los paramédicos estaban listos, esperando la llegada de los sobrevivientes. El aire estaba cargado de tensión, de anticipación, de incredulidad. El tiempo parecía detenerse mientras esperaban la señal. Cuando emergieron de las profundidades de las cuevas, el mundo contuvo la respiración. Patricia Reynolds, ahora de 47 años, salió primero. Estaba demacrada, su piel pálida, sus ojos hundidos, pero su postura era fuerte, su mirada firme. No era la mujer que había desaparecido 15 años antes, pero era ella. Los flashes de las cámaras cegaban, los gritos de los reporteros eran ensordecedores. La escena era de un dramatismo intenso, una historia de terror y resistencia, que se desarrollaba ante los ojos de millones. Detrás de ella, uno a uno, salieron los otros 5 cautivos. La maestra, la señora Jenkins, la enfermera, Sarah, los 2 pescadores, John y Thomas, y la adolescente, Lily, que ahora era una mujer adulta.
Todos estaban en un estado de profunda desnutrición y shock. Sus rostros estaban marcados por el sufrimiento, sus ojos vacíos, reflejando años de oscuridad y aislamiento. Apenas podían caminar, sus músculos atrofiados por la falta de movimiento. Eran sombras de lo que una vez fueron, fantasmas que habían regresado de un infierno subterráneo. El silencio de la multitud era casi tan ruidoso como los gritos. La revelación de la verdad se extendió como una onda expansiva. Patricia Reynolds, en su cautiverio, había mantenido registros detallados en las paredes de la cueva, utilizando carbón como tinta. Había documentado cada día, cada evento, cada conversación con Robert Blackwood. Estos registros se convirtieron en pruebas cruciales sobre el secuestrador. Se supo que Blackwood había muerto 3 años antes en un accidente en las rocas, un giro irónico del destino que había sellado el destino de sus cautivos. La justicia, aunque lenta, había llegado para él de una manera inesperada. Los investigadores examinaron las cuevas y confirmaron la autenticidad de los diarios en las paredes. Las paredes de la cueva contaban una historia desgarradora. Describían la vida dentro del laberinto, los intentos de fuga, la desesperación, la locura. También revelaban la mente de Blackwood, su retorcida lógica, su visión del mundo. Los dibujos de Patricia, sus notas, sus pensamientos, eran un testimonio de su resistencia, de su inquebrantable espíritu. Ella se había convertido en la líder y protectora de los otros cautivos, manteniendo su cordura con rutinas, con ejercicios mentales, con historias de esperanza. Ella les había recordado quiénes eran, de dónde venían, a pesar de que ellos mismos lo habían olvidado en gran parte. Su liderazgo fue crucial para su supervivencia. Los supervivientes eran las primeras personas desaparecidas. La maestra, la señora Jenkins, una mujer de unos 50 años, apenas recordaba su nombre. La enfermera, Sarah, una mujer joven en el momento de su desaparición, parecía una anciana. Los 2 pescadores, John y Thomas, eran ahora hombres silenciosos, con miradas perdidas. Lily, la adolescente, que ahora tenía más de 30 años, balbuceaba incoherencias, su mente un desorden. Patricia había sido su ancla, su conexión con la realidad. Había sido la única que había mantenido su lucidez, su memoria, su esperanza. La visión de su estado conmovió a la nación. El mundo se preguntó cómo una persona podía sobrevivir a tal horror, a tal aislamiento. La historia de Patricia Reynolds se convirtió en un faro de resiliencia humana, una prueba de la increíble capacidad del espíritu humano para soportar lo inimaginable. La noticia de que los desaparecidos estaban vivos y el descubrimiento de su historia de supervivencia conmocionó a todos. El misterio de 15 años finalmente se había resuelto, pero la verdad era más oscura y compleja de lo que nadie podría haber imaginado. La crueldad del secuestrador, la fortaleza de los cautivos, la inesperada muerte de Blackwood, todo se unió en una narrativa impactante. Los titulares de los periódicos gritaban la increíble historia de los 6 de la cueva. Las consecuencias de la revelación fueron monumentales. Los sobrevivientes, aunque físicamente a salvo, enfrentaron una batalla aún mayor. La reintegración, a un mundo que los había dado por muertos, a una sociedad que había avanzado sin ellos, fue brutal. Eran extraños en su propia tierra, con mentes rotas y recuerdos fragmentados. La enfermera, Sarah, tuvo que aprender a hablar de nuevo. Su voz había sido silenciada por el trauma. La adolescente, Lily, que había entrado en la cueva como una joven rebelde, salió como una mujer con la mente de una niña pequeña. Los pescadores, acostumbrados a la libertad del mar, ahora temían la luz del sol. Cada paso fuera de la cueva era un desafío. Patricia Reynolds, la detective que había regresado del reino de los muertos, descubrió que había sido declarada legalmente fallecida. Su esposo, después de años de duelo, se había vuelto a casar y había formado una nueva familia. Su hija, adolescente, a quien había dejado cuando era una niña pequeña, no la reconoció al principio. El reencuentro fue doloroso. Un abismo de 15 años de ausencia se interponía entre ellas.
El mundo que Patricia conocía había cambiado drásticamente. La tecnología había avanzado, la cultura había evolucionado. Se sentía como una forastera, una viajera del tiempo que había aterrizado en un futuro desconocido. Los electrodomésticos modernos, los automóviles más nuevos, las noticias de un mundo globalizado, todo era ajeno. A pesar de los desafíos, Patricia persistió. Su determinación, forjada en la oscuridad de la cueva, no se desvaneció. Se negó a ser una víctima. Después de meses de terapia intensiva, de reajuste a la vida fuera de las cuevas, Patricia regresó a la fuerza policial. No como detective en la calle, sino como consultora. Se especializó en casos de cautiverio prolongado, utilizando su propia experiencia para ayudar a otros. Su conocimiento de la mente de un secuestrador, de las dinámicas de la supervivencia, era invaluable. Se convirtió en una experta en la psicología del trauma, una voz de esperanza para aquellos que habían sufrido horrores similares. Su nombre, antes asociado con la desaparición, ahora era sinónimo de resiliencia y experiencia. Las cuevas, la prisión submarina de Robert Blackwood, fueron selladas con hormigón. Un monumento silencioso a la tragedia que se había desarrollado dentro. El lugar se convirtió en un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, de la fragilidad de la mente humana y de la fuerza del espíritu. Se erigió una placa conmemorativa en la entrada, un homenaje a los que sufrieron y a la detective que los había salvado. El silencio de las cuevas selladas era ensordecedor. La comunidad costera, aunque aliviada por el descubrimiento de la verdad, fue marcada para siempre. La historia de Blackwood y sus cautivos se convirtió en una advertencia, una historia que se contaría de generación en generación. La confianza en la seguridad de su pequeño pueblo había sido quebrantada. El mar, que siempre había sido una fuente de vida y sustento, ahora tenía un matiz más oscuro. El sonido de las olas, antes reconfortante, a veces traía consigo un escalofrío. Los sobrevivientes, aunque libres, llevaban las cicatrices de su cautiverio. Algunos nunca se recuperaron por completo. La maestra, la señora Jenkins, pasó el resto de su vida en un centro de salud mental, sus recuerdos confusos, su mente ausente. Los pescadores intentaron volver al mar, pero el miedo a la oscuridad y al aislamiento los perseguía. Lily, la adolescente, aprendió a vivir en un mundo nuevo, pero su infancia le había sido robada. A pesar de los esfuerzos de los terapeutas y el apoyo de la comunidad, el impacto de los años perdidos era inmenso. Patricia, a pesar de su fuerza, también llevaba sus propias cicatrices invisibles. Algunas noches se despertaba con el sonido de las olas resonando en las cámaras de piedra, un eco de sus 15 años de prisión. Recordaba la humedad, la oscuridad, el frío, la desesperación. Pero también recordaba la resiliencia, la camaradería, la esperanza. El océano, que había sido su prisión, también había sido su salvación. Le había quitado mucho, pero también le había dado una perspectiva única sobre la vida, sobre la fortaleza del espíritu humano. Su historia era un testimonio de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano, pero también de la luz que puede brillar en los momentos más sombríos. Ella encontró la paz en su nuevo propósito. La vida de Patricia Reynolds después de las cuevas fue una mezcla de triunfo y dolor. Se dedicó a su trabajo, ayudando a otras víctimas de secuestros, compartiendo su experiencia. Su testimonio se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Ella demostró que la resiliencia humana no tiene límites, que la esperanza puede sobrevivir incluso en la oscuridad más profunda. Aprendió a reconstruir su vida, a forjar una nueva relación con su hija, a aceptar su nueva realidad. La joven que no la reconocía, con el tiempo, llegó a admirar y querer a la madre que había regresado. Sin embargo, los ecos de las cuevas nunca se silenciaron por completo. El sonido de las olas que se estrellaban contra las rocas, el olor a humedad y sal, la sensación de la oscuridad envolvente. Eran recuerdos que la acompañarían por el resto de su vida. Recordatorios de un infierno que había soportado y de
una libertad que había ganado. La fe en la bondad humana, aunque puesta a prueba, se mantuvo firme. La experiencia le enseñó que incluso en la adversidad más extrema, la luz de la esperanza puede brillar. La historia de Patricia Reynolds y los otros 5 sobrevivientes se convirtió en una leyenda de perseverancia, un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. La fuerza del espíritu humano. Su capacidad para resistir y encontrar la luz en la oscuridad es una fuerza que no puede ser subestimada. El misterio se resolvió, pero la historia y las lecciones que dejó resonarían por siempre en la costa de Oregón, un testamento a la oscuridad y la luz que coexisten en el corazón de la humanidad. El legado de su valentía perduraría.